He entrado en este gran bosque, atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La vegetación está envuelta en oscuridad y confusión. La avaricia tiene forma de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean por sus caminos. No hay nada que me separe de este bosque. No hay nada que se le pueda comparar, pues no hay nada separado de él, porque está aquí mismo. No hay nada más pequeño que este bosque, y no hay nada más allá de él. No hay nada que sea más miserable, ni nada que alcance la felicidad que produce este bosque. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece y otro bosque precioso aparece en su lugar. Saludos a Nara y Narayana y su diálogo de sabiduría eterno, y saludos a Sarasvati, la palabra sagrada, porque vamos a entrar otra vez en el bosque de Naimisha o en el bosque del instante o del parpadeo para seguir narrando la historia del Ramayana, la gran hazaña, el gran viaje o la gran acción de Rama y Sita, que es su energía, su Shakti, su catalizador. Y en este gran viaje de Rama por encontrar a Sita, que estamos narrando muy lentamente, sin prisas, para no perdernos los detalles y estos caminos laterales, digamos, que al final vuelven al mismo lugar, vuelven al centro del viaje y al centro del bosque, pero aportan nuevas visiones. Y en este caso, en la historia de Rama, después de haber conocido a Sita, Rama, al volver con Sita, con su amada, a su ciudad natal, se encuentra cara a cara con Parashurama, que es el avatar anterior a Rama. Tanto Rama como Parashurama son avatares de Vishnu, o de Narayana, si se quiere, de lo que está en todas partes. Y estos avatares son variados, atraviesan la historia de manera que nacen y renacen en diferentes épocas y a veces incluso se encuentran entre sí, como Rama y Parashurama. Como todo esto es un gran misterio que excede nuestra capacidad de entender mental y nuestra visión lineal del tiempo, todo esto es posible, porque esto es una meditación. Estas historias son un dhyanam o una visualización de los símbolos que nos llevan más allá de lo que podemos entender. Esto no es una alegoría de otra cosa que se pueda explicar, sino que es una puerta hacia más allá de nuestra comprensión, hacia la dimensión que lo abarca todo, que no por no entenderla quiere decir que no exista. Pues estamos narrando por episodios los avatares anteriores a Rama y Parashurama para visualizar de dónde vienen estos avatares y qué vienen a hacer. Para eso, si es la primera vez que escuchas esto, pues recomiendo escuchar los episodios anteriores, pero habíamos visto
por qué nacen los 10 avatares principales y también algunos de sus enemigos, porque en el episodio anterior había contado sobre los guardianes de Vishnu, Jaya y Vijaya, que fueron también condenados, entre comillas, o atados al destino, mejor dicho, quizá, atados al destino, porque su nacimiento es importante, porque cataliza muchas veces la llegada del avatar. Quedaron atados al destino de nacer y renacer 3 veces y cada vez estar atados a Vishnu, atados a su avatar, pero por cada uno de los 3 venenos del plano material, que es la furia, digamos que primero la confusión de sentirnos separados del entorno. Probablemente ahí esté la herida original, la fuente de nuestro sufrimiento. Y quizá todas estas historias también son una manera de visualizar esta herida y así sanarla, de sentirnos separados de un mundo que al final no estamos separados de él. Y a partir de la confusión, de la separación, viene el deseo de querer llegar al mundo como si fuera un objeto exterior, a pesar de que ya estamos en él. Forma parte de la confusión. Ese deseo es un sufrimiento porque crea la sensación de no tener cosas, de no estar en el mundo y la frustración de no conseguir lo que queremos porque no podemos conseguir algo mientras pensemos que esté fuera. Nunca satisface porque seguimos en la misma confusión. Entonces eso crea furia, esa frustración. Estos son los 3 venenos. Y en cada nacimiento de los guardianes de Vishnu van a estar atados a Vishnu por cada uno de estos venenos. En el caso de su primer nacimiento viene marcado por la furia. En el episodio anterior de este podcast vimos el nacimiento de uno de ellos, como nació como un asura llamado Hiranyaksha, ojos dorados, que quiso secuestrar a la tierra y hundirla en las aguas universales. Y este asura tenía un hermano, que también era un asura, que era el otro guardián, Jaya y Vijaya, los 2 guardianes de Vishnu. Esto está en el episodio anterior. Si es la primera vez que lo escuchas, pues recomiendo escuchar el anterior. Y también en un punto hay que hablar de los Asura, porque los Asura son como enemigos de los Deva, que los Devas serían los brillantes. Una buena manera de verlos es como los rayos del sol, cada rayo con sus cualidades, pero al final no dejan de ser rayos del sol, porque son rayos de una misma luz real que está en el plano más sutil de todos. Lo digo para enfatizar que no son necesariamente dioses separados, sino rayos de un mismo origen. Y tienen unos enemigos que son los Asura, pero el rol de los Asura también es importante en el universo. Así que no lo limitaría a verlos como seres solo negativos. Son más ambiguos de lo que parece y más interesantes que no simplemente un mal en sí. Por ejemplo, míticamente, el templo hindú es un asura caído a la tierra y los Deva lo están sosteniendo desde las alturas. Por eso el templo es un acceso hacia los Deva, porque lo están sujetando. Es una buena manera de ver, de visualizar cómo los asura tienen un rol, porque gracias a ese asura caído existe el templo. Es un ejemplo. No creo que pueda hoy definir esto, ni siquiera creo que, no sé si podré nunca, pero sí que es importante mencionar que tienen su rol los Asura y los Asura participan de las mismas leyes del universo que todos los seres. ¿Por qué digo eso? Porque un Asura también puede hacer prácticas espirituales y también puede liberarse, que es lo que veremos en la historia de hoy. Hiranyakashipu era el ejemplo de un asura sosteniendo prácticas espirituales de purificación y
aumento de energía, un proceso que se llama tapas, significa calor, porque es como una acumulación de calor interno, un calor metafísico que trasciende todos los planos, que va aumentando el poder del ser que lo practica hasta el punto de poder incorporarlo al plano de los Deva. Y por eso los Deva ponen obstáculos en ese proceso, y el primer obstáculo es la aparición de seducciones, como de las Apsara, que son bailarinas celestes, que pueden tomar muchas formas. Podrían tomar la forma de una brisa, la forma de la belleza de la vegetación a nuestro alrededor. Tentaciones sensoriales, por muy sutiles que sean, que nos sacan de la concentración de esta acumulación de energía, que suele ser algo más interno, como una renuncia al mundo. Y si esas tentaciones no funcionan, los Deva también ponen dificultades, incluso atacan físicamente al practicante, pero con la concentración adecuada, ni siquiera el ataque de los Deva es suficiente. Y entonces los seres míticos, los grandes seres de estas historias que han llegado a esa fase, llegan a un momento en el que, por acumulación de energía, se encuentran cara a cara con el mismo creador, Brahma, que no es literalmente la última presencia divina que está en todas partes, sino que es la fuerza creativa que sale de esa presencia. Por eso se le dice el creador, que es una emanación de la divinidad, pero es solo la energía creadora, solo. Ya es mucho, pero no es el último objetivo. Es el que tiene la capacidad de otorgar regalos con forma, aunque sea sutil, aunque sea solo conceptual. ¿Y por qué insisto en todo eso? Porque él pone la última prueba, que es ofrecer lo que quieras al practicante que ha llegado a eso. Y es una prueba muy difícil, probablemente la más difícil, porque él puede ofrecer lo que uno quiera. Y si uno piensa que allí se ha encontrado con el creador y que puede pedir lo que quiera, pues ahí está la caída, porque otro día podemos narrar, si alguien quiere, en los comentarios, si se comenta, si se pide, podemos narrar historias de ejemplos de quien sí ha llegado a ese punto y ha respondido no pidiendo nada, porque Narayana o Vishnu ya están en todas partes. Entonces han habido grandes seres que han llegado a ese punto y simplemente le han dicho no necesito nada, solo hacer esta práctica. Y ahí viene la liberación real. Pero si le pides algo a Brahma, sea lo que sea, siempre hay una manera de superar esto, porque Brahma no es la última presencia. ¿Por qué esa introducción? Porque el ejemplo de muchos asura que llegan a ese punto es que piden la inmortalidad, pero desde un punto de vista egoísta, y quizá ese sea el punto oscuro de los asura, que siempre su motivación, no de todos, hoy veremos uno que no, su motivación es egoísta. Entonces, se puede hacer también una práctica espiritual egoísta y se puede llegar muy lejos, incluso tanto como ver al mismo creador y pedirle lo que uno quiera. Pero es un engaño, porque incluso si le pedimos la inmortalidad, será temporal, porque si es personal y egoísta, ya no es eterno, siempre es temporal. Esos son los misterios de estas historias. Entonces, muchos de estos asura intentan engañar a Brahma con juegos lingüísticos que los lleven a una inmortalidad o más allá de la temporalidad. Porque la respuesta de Brahma siempre es la que acabo de decir, que la inmortalidad en sí no se puede conseguir. Él no explica nada, solo dice eso. Pero dice, pídeme lo que quieras, aparte de la inmortalidad. Y entonces seres como Hiranyakashipu le dijo que no lo pudiera destruir ningún ser nacido de un útero. Y que no fuera tampoco, no pudiera ser destruido ni de día ni de noche, ni dentro ni fuera de casa,
ni por un animal, ni por un ser humano, ni en el cielo, ni en la tierra. Con lo cual parece que ya no queda ninguna opción. O sea, básicamente no hay nada en este mundo que pueda hacer daño a Hiranyakashipu. Y él consigue este voto. Brahma dice enseguida sí, a esto sí. Cuando se pide en lenguaje, Brahma otorga. Pero claro, Brahma sabe que eso es limitado. Siempre habrá algo más allá de estas cosas. Hiranyakashipu no sabía eso. Entonces su poder sí que era inmenso. Ninguno de los Deva podía hacerle daño. Ningún ser en el universo conocido podía hacerle daño. Por eso rápidamente Hiranyakashipu eh, conquista el cosmos entero con el subidón de ego que eso pueda significar. Hiranyakashipu, de hecho, queda convencido de que él es Dios. O sea, si hay Dios, no existe. O no hay Dios. Es él. Porque él es el más poderoso del universo. No hay nada que pueda hacerle daño ni nada que pueda superarlo. Todo el cosmos, todas las galaxias, estamos hablando de eras antiguas, casi futuristas de tan antiguas que son, en el que había conexión, una conexión, bueno, quizá no material necesariamente, más sutil, con todos los planos y todos los mundos, todas las galaxias, y todos rendían tributo a Hiranyakashipu. Por tanto, él era lo más elevado. Pero Hiranyakashipu tenía un hijo que se llamaba Prahlada, que la historia dice que cuando su madre estaba embarazada de él, los Deva, que siempre están en guerra contra los Asura, en un momento la secuestraron y ella suplicó clemencia y la escuchó Narada, que es un rishi, un sabio que es pura conciencia, que siempre está viajando entre los planos y comunicando, contando historias a los Deva, a Vishnu mismo y a los humanos de los otros planos. Y Narada protegió a esta Asura y para que no sufriera le prometió que mientras estuviera en cautiverio, que él la cuidaría en su ashram, en su espacio en el que él hacía sus meditaciones y cantaba canciones, mantra, a Narayana por la devoción que él tenía y que esos cantos llegaban al útero de esta Asura donde estaba formándose Prahlada, estaba embarazada de él. Por eso Prahlada, después ella fue rescatada, volvió a la corte Asura, Hiranyakashipu conquistó todo el universo, era en ese proceso en el que él estaba alcanzando sus poderes, y Prahlada nació en la corte de este emperador universal, cósmico, galáctico, y era una fuente de problemas porque era devoto, gracias a esos mantras que escuchó, siempre tuvo claro que más allá del poder de su padre hay algo más, que está permeando todo. Y eso a su padre lo ponía furioso, porque por mucho que hablara con su hijo, cuando le pedía a su hijo que reconociera que él era todopoderoso, su hijo siempre le respondía, tu poder es máximo, absoluto, pero hay algo más allá que no puedes controlar. Y eso al padre lo ponía súper furioso, tanto que en un momento ya de desesperación intentó envenenar a su hijo y su hijo simplemente digirió el veneno porque estaba totalmente protegido por Vishnu. Después pidió a sus soldados que lo atacaran. Y mientras los soldados se acercaban a él, Prahlada les dijo, no podéis hacerme nada porque Vishnu está en vosotros. Y yo estoy con Vishnu. No podéis, Vishnu no me atacará. Y fue así, los soldados no fueron capaces de atacarlo. Entonces, Hiranyakashipu pidió a las 8 direcciones, porque en un modo, ahora entramos ya en modo hipnótico, este plano, todo lo que existe está sostenido en las 8 direcciones cardinales
por 8 elefantes que sostienen toda la existencia, que están encima de una tortuga, que nada, como es ese ser anfibio, que nada, anfibio que vive en el agua muchas horas, puede sostener dentro de las aguas cósmicas el peso de todo este plano con formas. Entonces, encima de esa tortuga cósmica hay 8 elefantes que sostienen ese plano. Pues imaginad el poder que tienen estos elefantes. Pues Hiranyakashipu les pidió que pisotearan a su hijo y no consiguieron destruirlo. Y entonces Hiranyakashipu encerró a su hijo en una habitación con serpientes oscuras, venenosas, y todas las serpientes se enroscaron debajo de Prahlada y lo sostuvieron como una cama. Eso es relevante porque Vishnu, una de sus imágenes es que Vishnu está sostenido por una serpiente naga, uno de estos seres del mundo intermedio con forma serpentina, llamado Sesha, que lo sostiene. Por eso las serpientes lo sostienen también como una cama. Todos son ecos de historias que reverberan entre sí para ir más allá de las historias. Y también lo siguiente que hizo Hiranyakashipu fue lanzar a su hijo por la ventana hacia un río y entonces rebotó en las piedras que se volvieron blandas como espuma y las aguas lo sostuvieron y lo elevaron para que no se ahogara. Lo salvó la diosa tierra, que eso es precioso porque en el episodio anterior, si lo escucháis, hablamos de cómo Vishnu salvó a la tierra de las aguas. En este caso es la tierra la que salva a su devoto. Y después de esto, Hiranyakashipu pidió a su hermana, que se llamaba Holika, que ella había conseguido también por estos ejercicios espirituales de que hablaba al principio, tapas, había conseguido que el fuego no la dañara. Entonces le pidió a ella que sostuviera a Prahlada en su regazo y se sentara con él en el fuego, y así lo hizo Holika, y esta vez, por la protección especial que tenía Prahlada, se quemó ella. A pesar de tener ese pacto con el fuego, la relación de Prahlada con lo que está más allá, como lo queramos llamar, lo que lo permea todo, era más poderosa y se incendió Holika y desapareció. Eso es lo que se recuerda en la fiesta de Holi, que se celebra en la India, y bueno, en todo el mundo, ahora ya es popular en todos los países, que muchos, supongo que lo que escucháis esto lo conoceréis, la famosa imagen de cuando se tiran pigmentos de color en la calle, pues rememora varios tipos de victoria de la luz sobre la oscuridad, por decirlo de una manera. Una de las historias es esta. El nombre Holi viene de esta Asuri que se llamaba Holika. Y después de esto, lo que se le ocurrió a Hiranyakashipu es mandar a Prahlada a educarse con su gurú, con Shukra. Shukra es la energía del planeta Venus, que viene del linaje de los Rishi, de estos hijos de la mente de Brahma, que son la sabiduría, los 7 sabios que siempre menciono en la introducción de cada episodio de este podcast. Tienen después descendencia y tienen como 7 linajes de descendencia. Shukra viene de esos linajes, pero se vuelve en un momento gurú de los Asura. Y es interesante porque hay niveles de espiritualidad, digamos. Shukra puede educar a Prahlada y enseñarle todo lo necesario sobre técnicas de acumulación de energía, sobre mantras, sobre rituales, pero alejarlo de lo que está más allá. Porque se puede enfocar también la religión como una búsqueda de poder, que es lo que Hiranyakashipu le pide que le enseñe Shukra a Prahlada, a su hijo, porque esa es la vía de los Asura. Y a pesar de estudiar años con Shukra, cuando vuelve a encontrarse con su padre, Prahlada le dice que sí, que ha aprendido todo, se lo sabe súper bien, ahora domina ya todas esas artes, con lo cual ya también es apto para ser un gran emperador como su padre, porque controla todos estos movimientos de energía y también sabe de leyes y de justicia.
y de estrategia, todo lo que le ha enseñado el gurú real, Shukra. Pero a pesar de eso, le dice a su padre, pero todo eso es temporal y hay algo más. Y eso enfurece todavía más a Hiranyakashipu y entonces pide algo que es súper poético para mí, que pide a todos los Asura que recojan todas las montañas que encuentren y hundan a Pralada debajo de ellas en el fondo del mar. Y a pesar de hacer eso, Pralada aparece. Ya no digo magia porque la magia es algo muy superficial en comparación con eso. Eso va más allá de la magia. Pralada reaparece en la corte y le dice a su padre que haga lo que haga, aunque lo hunda en el fondo del mar, no cambia las cosas. Todavía hay algo más que transciende todo esto. Y en ese momento, Hiranyakashipu se desespera. No olvidemos que es el guardián de Vishnu, por si alguien lo ha olvidado. Él ya en un punto siempre lo ha sabido eso. Hay un juego, un velo que le hace olvidar, pero esa furia contra eso, contra lo que está más allá, es lo que lo une a lo que está más allá. Está obsesionado por su furia. Es una especie de contradevoto, un devoto de la furia, pero igualmente totalmente centrado en eso. Lo único que le falta es abrirse a esto, que es lo que le está pasando. De repente, de desesperación, le dice, sí, ¿y dónde está? ¿Dónde está eso que está más allá de todo? Y Pralada le dice, aquí, aquí, en todas partes. Y Hiranyakashipu se levanta y va hacia una columna y dice, aquí en esta columna también, en plan como para ridiculizarlo. Y no se había dado cuenta de que esa columna estaba justo en el umbral, en la puerta del palacio. Por tanto, Hiranyakashipu en ese momento no está ni dentro ni fuera. Y es el atardecer. Es una hora límite que no es ni de noche ni de día. Es justo ese momento que no puedes decir si es de día o de noche. Y en ese momento explota la columna y sale de ella un ser, por tanto, que no ha nacido en ningún útero porque ha nacido de la columna misma, que es mitad hombre, mitad león. Y en sánscrito Narasimha. Es el avatar de Vishnu que estaba esperando ese guardián. Algo que supera todo lo que él había pedido, que no es ni bestia ni ser humano, que no ha nacido de ningún útero y además Hiranyakashipu no está ni dentro ni fuera y no es ni de día ni de noche. Y ese ser extenso y maravilloso que es Narasimha levanta a Hiranyakashipu, se lo pone sobre sus rodillas, por tanto Hiranyakashipu ahora no está ni en el suelo ni en el cielo, y ahí lo descuartiza, lo destripa, que visualmente es horrible, pero también es como un abrirse de dentro hacia afuera, porque ese cuerpo en el que había nacido Hiranyakashipu era temporal, que era lo que él no quería aceptar, y en ese momento vuelve a unirse a Vishnu, que era lo que siempre ha querido. Podéis escuchar el episodio anterior. Lo que pidió es no separarse nunca de Vishnu, y eso es lo que está pasando. Lo ha odiado toda su vida y ahora vuelve a él hasta que vuelva a nacer, ahora movido por el deseo, que será el avatar, el nacimiento de Jaya y Vijaya en la era de Rama. Pero ya volveremos a eso. Aquí terminamos la historia de el siguiente avatar de Vishnu, que es Hiranyakashipu. Y así nos acercamos a no el siguiente avatar, sino el otro, que será Parashurama, que es el avatar que se encuentra con Rama, que también es un avatar. Ese es el misterio del avatar, visualizado, no explicado, sino visualizado, para que nazcan las intuiciones personales de cada uno en relación a eso que permea todo, que está más allá de todo y a la vez nace dentro de las formas una y otra vez en formas distintas.